Pues muy buenas a todos. Retomamos estas entrevistas de Hablando Claro después de este parón por la Semana Santa, que espero que hayan disfrutado y que además, bueno, habéis visto que el tiempo ha acompañado. Hoy que tenemos también a un meteorólogo, esto muy poca gente lo sabe, ya lo están viendo ustedes en pantalla, pero tras este parón obligado de descanso, tenemos hoy, a nada más y nada menos, a don Fran Hervías, que fue uno de los motores de Ciudadanos en aquella época en la que Albert Rivera estaba, que fue secretario, que fue parlamentario en Cataluña, diputado en Cortes, senador autonómico y que en Andalucía también tuvo mucho, 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 mucho que ver. Don Fran, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, ¿por qué está aquí, Fran? Bueno, pues está aquí porque acabo de presentar prácticamente hace 10, 12 días este libro, Ciudadanos, la historia jamás contada. Y nada más que la portada, que conste que la sudadera que llevo hoy no es, está escogida, creo que es lo que tengo más naranja, porque el libro, nada más que en la portada, con este globo y esta chincheta, Fran, dice mucho, ¿no? Este libro nace ¿por qué? ¿Por qué nace? Bueno, es un libro que nace primero para dejar constancia, ¿no? Escrita de lo que ha sido la historia de Ciudadanos, contada por mí, vivida en primera persona, desde su fundación en el año 2006 hasta que yo decido irme, dejar Ciudadanos en febrero del 2021. Es decir, son 15 años de historia donde se explica, se detalla, se argumenta, se documenta todo lo vivido durante todos esos 15 largos e intensos años, sobre todo los, los últimos, cuando el partido da el salto a la política nacional, y decidí escribirlo porque una vez que yo decido dejar Ciudadanos por el giro ideológico que hace Arrimadas y su equipo, pactando con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias, que para mí es una línea roja y por mis principios y por mis valores, yo no puedo llegar y apoyar, ir de la mano de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, pues creo que hago lo que es honesto, ¿no? Oye, dejo mi acta en el Senado, quedándome 2 años de legislatura, y me voy, y cogí, me voy a trabajar para intentar ganar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Entonces, a partir de ahí han sido multitud de insultos, diría hasta de injurias, de calumnias, de mucha gente, de ciudadanos, y todo eso se ha ido recogiendo la prensa, ¿no? Entonces, yo que tengo un niño de 2 años, pensaba, cuando el niño sea mayor y busque en internet, va a leer cosas, ¿no? Evidentemente, Entonces, el rastro de más se queda, que no es algo que entonces desaparece. yo creo que mi hijo se merece saber la verdad y que explicada por su padre. Entonces digo, dejo un libro, porque de aquí cuando sea mayor nunca se sabe lo que puede pasar en la vida. Digo, dejo un libro escrito para cuando él sea mayor, lea el libro y diga, bueno, pues mi padre hizo esto por esto y lo que hizo fueron todas estas cosas, ¿no? Entonces, como yo todo lo tengo documentado también en casa, él también podrá mirar todas las partes documentadas y visualizar que lo que digo es la verdad, para algunos una verdad incómoda, pero es la verdad de lo que ha pasado realmente en Ciudadanos durante los 15 años. En estos 15 años, además, has podido tratar con lo que diríamos la creen del sistema político español. Y siempre pone, bueno, Juan Carlos Girauta, que también es otro de los que abandonó el barco, en el momento además que estaba quizás con personas con bastante renombre, estaba ahí también Javier Nart, Maite Pagazartundúa, Bauzá, que también se unió al proyecto, es verdad que esto ya es la etapa final, ¿no? Pero al comienzo, cuando erais tan poquito y os reuníais, hay un momento en tu libro en el que hablas de que en la campaña, creo que 2015, en la cochera de tu casa en Kentar, en Granada, ¿no? Justo allá a la falda de Sierra Nevada, cómo diseñáis toda esa campaña electoral, ¿no? Fue en 2015, Sí, corrígeme. efectivamente, sí. Tengo buena memoria, todavía Uh -huh. para estos datos. Pero ¿por qué te unes en 2006 a Albert Rivera? Erais dos pipiolos, tú más que él, un poquito, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué te unes a él? La oratoria, los principios. Es verdad que Albert siempre ha sido un liberal de tomo y lomo. Diríamos que es la persona que encarna mejor ese centro, un pelín centro-derecha, ¿no? Encarna ese perfil centrado, que también, por cierto, le han dado bastante en el lomo por sus últimos, por tema de la banda de Sánchez, etcétera, etcétera, ya en la etapa final, ¿no? Sin embargo, hace algo que pocos hacen, ¿no? Que es marcharse cuando está. ¿Pero por qué te unes a él, Fran? ¿Por qué Bueno, Rivera? pues
Bueno, pues básicamente yo que soy nacido en Cataluña, mi padre es guardia civil, lo destinaron allí a Tossa de Mar, un pueblo muy bonito de la Costa Brava, y los que defendemos el sí a Cataluña y el sí a España, pues digamos que incomodamos, ¿no? en Cataluña, y sobre todo en aquellos entonces estábamos huérfanos, es decir, no teníamos un partido que realmente defendiese los intereses de los constitucionalistas en Cataluña, debido a una ley electoral en el que después los pactos con Moncloa pues siempre se acaban dando concesiones a los nacionalistas. Y cuando nace Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos, la plataforma como asociación, impulsada por Arcadi Espada, Albert Boadella, Félix de Azúa, una serie de personalidades, yo leo el manifiesto, escucho, observo y veo que por fin nace un partido que me representa. Me sumo a ello. Albert Rivera es elegido presidente, creo que tenía 25 años, creo que sí, 25 años cuando lo eligen como presidente del partido. Y ahí es cuando la gente se entusiasma más, ¿no? Porque ves a una persona joven, con una excelente oratoria, con unas ideas claras y que dice, sin miedo, sin medias tintas, sin tapujos, vamos, lo mismo que tú piensas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me vuelvo un incondicional de Rivera y me sumo al partido como un afiliado más para echar una mano al proyecto desde Cataluña, donde estábamos, para intentar conseguir que haya una voz fuerte, nítida y libre en el Parlamento de Cataluña. Y ese impulso llega a hacer que, bueno, pues que incluso llegué a tener diputado en aquel momento, pero el gran salto llega en 2015, bueno, primero por las elecciones europeas y sobre todo Andalucía. Nos vamos a centrar un poco en el asunto andaluz, ¿no? Parafraseando un poco a lo que en la Segunda República Ortega y Gasset y Azaña en esos debates parlamentarios, ¿no? El asunto catalán, ¿no? La cosa catalana, bueno, la cosa andaluza, ¿no? Andalucía fue, por así decirlo, una de las pistas de despegue de Ciudadanos a nivel nacional, justo después de las elecciones europeas, ¿no? Y en Andalucía conseguís desde fuera, pues, hacer que el gobierno socialista se mantenga 4 años más, pero esta vez con una serie de mínimos, ¿no? Que había que cumplir. Sin embargo, parece ser, Frank, que, como bien cuentas en el libro, esas ideas, bueno, o ese al menos planteamiento inicial se desinfla poco a poco, ¿no? A pesar de que justo 3 años y pico después, a finales de 2018, se duplica y pico, ¿no? el número de diputados de 9 a 21, ¿no? Pero Andalucía, ¿qué ha significado para Ciudadanos? Bueno, pues básicamente la visualización del cambio político en España, ¿no? Se vio primero en las europeas del año 2014, donde Ciudadanos saca 2 eurodiputados con medio millón de votos. Es también cuando entra Podemos con fuerza en el Parlamento Europeo, algo que a nosotros nos vino muy bien, porque se comenzó a hablar mucho de Podemos y su entrada en Europa. Que fueron 5, además, ¿no? Que en aquel Sí, momento entran con 5. Sí, fue la sí, un primera millón, inclusión justo después del movimiento de los indignados, sí, exactamente. 1 millón y pico fueron 1.300.000 o algo así de votos lo que sacó Podemos. Entonces, ellos nos sirvió realmente como cortina de humo. Es decir, como se habla tanto de Podemos, se dejó de hablar de Ciudadanos y eso lo aprovechamos algunos para comenzar a construir el partido en silencio, sin hacer ruido, fuera de los ojos de la prensa y de los medios, a construir el partido por España. Hasta que llega el adelanto electoral en Andalucía, ¿no? Que se da en marzo del año 2015. Yo recuerdo que estaba en Valencia, era enero, finales de enero estaba en Valencia, y me llamó Manolo Buzón, que era la persona de mi cargo de confianza en Andalucía, que era del equipo de Juan Marín, Sí, hay en que Sanlúcar de recordar un poquito Barrameda. a los televidentes que, para ponerlo en contexto, Manuel Buzón junto con Juan Marín estaban cogobernando en Sanlúcar de Barrameda con Exacto. Ciudadanos Independientes de Sanlúcar, un partido, es verdad que era muy afín al Partido Socialista, de hecho estaban en coalición, eran, bueno, un centro izquierda, por así decirlo, y Juan Marín pues, era bastante conocido en aquel momento en Sanlúcar. Manuel Buzón, como tú bien decías, era familiar en aquel momento de Juan Marín, y bueno, y era tu hombre de confianza, ¿no? Y no te interrumpo, simplemente un poquito para Sí, poner en contexto al televidente, sobre todo el gaditano, conocerá bien a Juan Marín, bueno, a Manuel Buzón y el andaluz a Juan Marín. Entonces, en aquel momento, entonces, Manuel Buzón, contactas claro, con él. sí, entonces, claro, debido a esa cercanía y buena sintonía que ellos tenían con el Partido Socialista, me llama de que
les han informado desde el propio Partido Socialista andaluz de que van a adelantar elecciones andaluces y que hay que ponerse manos a la obra para... Entonces yo, tal como estoy en Valencia, cojo el coche y me vengo directamente para Andalucía, para Sevilla, y a partir de ahí pues comenzamos a estructurar toda la campaña, ¿no? Buscamos primero el candidato, se lo propusimos a Luis Salvador de Granada, que fue alcalde también de Granada y fue alcalde a posteriori de entonces, sí, estamos en el año también 2015. tuvo ahí un momento turbulento el Dijo año que pasado. no, rechazó el ofrecimiento, entonces fuimos al plan B, que fue Juan Marín, ¿no? Juan Marín dijo que sí, y por eso Juan Marín es el candidato. Es decir, es candidato porque Luis Salvador dice que no, y cuando Luis Salvador dice que no, yo cojo el teléfono, levanto el teléfono a Juan Marín, podía haber cogido a otro, a un Fran Carrillo o a cualquier otra persona, pero decidí en ese momento que fuera Juan Marín a quien llamé, dijo que sí, y por eso comenzó y fue el candidato. Llegan las elecciones autonómicas andaluzas y contra todo pronóstico sacamos 9 diputados. Sí es cierto que nos lo pusieron fácil los demás partidos porque hubo el nerviosismo, ¿no?, que le pasa a veces a los dos grandes partidos. Pues fue Rafa Hernando en un desayuno en Nueva Economía Forum, si no recuerdo mal, en Madrid, que le preguntan sobre Ciudadanos y él habla del naranjito, ¿no? Sí. Comienza a hablar de forma despectiva sobre el naranjito, algo que nosotros aprovechamos muy bien. Albert Rivera se hizo una foto con un póster del naranjito del Mundial 82 de fútbol, y a partir de ahí nos abrimos espacio en todos los medios de comunicación, trending topic durante 2 días. Bueno, fue realmente lo que nos impulsó y nos catapultó. Fue Rafa Hernando, de hecho explico en el libro todos esos detalles, esos días, con el naranjito. De hecho, está en la encuesta 0 y de golpe pues aparecen Ciudadanos con 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 y finalmente acabamos sacando 9 diputados. Creo que fue un 7% de voto, 7,5, un 7,5, un 8% de voto, sacamos 9. Por ahí. Y sacamos esos 9 diputados y ahí es donde comienza el inicio del cambio político en España, ¿no? De lo que hablaban de la nueva política o de los partidos regeneradores que estaban surgiendo, ¿no? Es decir, Andalucía, las elecciones andaluzas, se visualiza ese cambio de tendencia, ese cambio de comportamiento electoral en el conjunto de los españoles, y es lo que catapulta con fuerza a Ciudadanos en el conjunto de España de cara a las elecciones que venían 2 meses después, que serían en mayo. Para que os hagáis una idea, en una semana se afiliaron 5.000 personas a Ciudadanos. En una semana. Es decir, que en aquellos entonces 5.000 españoles quieran pagar 20 euros de cuota de afiliación a un partido político al mes, no al año, pues imagínate, ¿no? La verdad es que fue... El boom de las elecciones andaluzas fue también un... Sin embargo, y siguiendo un poquito con esta estela andaluza, a pesar de todo ello, la figura de Juan Marín, al menos él, de forma, por así decirlo, independiente, pues toma las riendas del partido y a pesar de ello, tú le sigues apoyando de cara al nuevo adelanto electoral de finales de 2018, de diciembre de 2018, que es cuando Susana Díez, pues un poquito también pues con todo lo que el ruido mediático, el escándalo de los ERE, etcétera, etcétera, pues decide, bueno, y también porque Ciudadanos dice hasta aquí hemos llegado, ¿no? No sé si eso fue decisión vuestra, ya creo que estabas en aquel momento como secretario de organización, no sé si fue decisión vuestra o fue decisión de Juan Marín de poner ya pie en pared, porque creo, al menos por lo que se visualiza en el libro, Frank, y quiero que seas claro, nos llamamos Hablando Claro, si realmente Juan Marín te dio muchos dolores de cabeza en Ciudadanos Andalucía. Mucho no, lo siguiente. La verdad es que como secretario de organización yo entré en 2014 como secretario de organización del partido, por tanto me tocó llevar todas las riendas internas del partido en toda su expansión. Un partido sin recursos económicos y sin estructura. Yo iba con mi coche personal viajando por España, para que os hagáis una idea. Un Mazda 3, que lo dice en el libro, ¿eh? Sí. Es decir, que iba... yo para que no iba en un Audi o en un Mercedes, sino que iba en un Mazda 3. En un utilitario, vamos. Un utilitario, exacto. Y recorrido de España, vamos, recuerdos muy bonitos, pero vamos, como digo yo a veces, para habernos matado realmente, porque así, la verdad es que
Juan Marín, que es una persona que yo siempre apoyé y defendí y ayudé en todo lo que necesitaba. Cuando quería colocar gente en candidaturas, pues yo sin ningún problema le apoyaba, hasta que después hay un cambio, ¿no? Es verdad que hay gente que dice que el cambio hacia mí viene dado porque él quería manejar Andalucía a su antojo, como manejaba el Partido Independiente de Sanlúcar, en el que él quitaba y ponía gente, trabajadores, ahora quito a uno, ahora despido al otro, ahora pongo a este otro, ahora aquí meto a este familiar, ahora meto a este amigo. Hay gente que me dice que es por eso, hay otra gente que dice que me veía como un competidor y que tenía miedo de que yo fuera a quitarle el puesto, cuando yo mi ambición política como cargo público ha sido nula. Fíjate si ha sido nula, que yo siempre en las candidaturas iba en los puestos de salida de abajo y dejé mi acta en el Senado, dándome, es decir, que yo mi apego a los sillones y a las sillas lo he demostrado con hechos, ¿no? Es decir, mi apego es cero. Entonces, cada uno tiene su teoría. A mí me gustaría saber, ¿no?, el por qué Juan Marín. Una cosa es la rivalidad política, las disputas políticas, las diferencias internas, y otra cosa es cuando una persona se muestra que es mala persona, ¿no? Yo creo que Juan Marín es mala persona, porque cuando alguien lo que busca es hacer daño a la familia, daño de verdad, demuestra su bajeza, ¿no?, moral, y su bajeza humana, ¿no? Y en el caso yo de Juan Marín, así que puedo hablar muy bien de él en la primera etapa, no puedo hablar nada bueno en la última, ¿no? Una persona desleal, mala, traicionera, cobarde. Es decir, no puedo tener un calificativo positivo para él en la última etapa, y me da pena, realmente, porque, oye, al fin y al cabo, cuando echamos a andar el partido en Andalucía, pues lo hacemos con él, ¿no? Entonces, a mí me da pena que, sin yo haberle hecho absolutamente nada, de hecho le ayudé en todo, cuando se metía en problemas también, se cometían algunas supuestas irregularidades internas, yo iba a ayudar, a echar una mano, a intentar solucionarlo. Es decir, pero nadie nunca ha sido capaz aún de decirme ni un solo motivo, ni uno solo, que yo le haya hecho a Juan Marín para ese odio, ¿no?, que tiene, ya no hacia mí, que mira, la parte política, he sido secretario de organización y me tocaba ejecutar decisiones que a veces no compartía, sino ese odio, ¿no?, a mi entorno familiar, ¿no?, a toda mi familia, ¿no? Y cosas muy feas, algunas las explico en el libro. Sí, en no el queremos libro. tampoco desvelarlas todas para que la gente vaya al Sí, libro. no lo voy a de esto, porque tampoco me gusta recordarlo. De hecho, tuve dudas si lo explicaba alguna de las partes en el libro, porque no lo he explicado todo, ¿eh? Hay muchísimas más cosas, aunque que se hicieron muy feas, pero esto tampoco es buscar hundirle la vida personal a nadie, ¿no? Es decir, yo no quiero hundirle la vida personal a nadie. Y yo me alegro que Juan Marín, oye, una persona que al fin y al cabo no tiene estudios, no tiene formación, no tiene profesión, pues que pueda tener un puesto, aunque sea con el Partido Popular, algo que él juró y rejuró y que dio su palabra de que nunca sería el Partido Popular, pero yo me alegro de que al menos, oye, pueda tener un sueldo para llegar a fin de mes y poder darle de comer a la familia, ¿no? Y creo que todo el mundo tiene derecho a un trabajo y a poder. Pero bueno, en definitiva, a mí me da pena, ¿no?, lo de Juan, y sí es cierto que en los inicios en 2015 fue muy bien, pero cuando pactamos con Susana Díaz, porque era o Susana Díaz gobernaba con Podemos o gobernaba con Ciudadanos, entonces nosotros, para evitar que las políticas de Podemos se llevaran a cabo en Andalucía, lo que hicimos fue un acuerdo de investidura con Susana, creo que era de 80 puntos, si no recuerdo mal. Sí, con 4 grandes bloques además, que eran Sí, bastante ¿no?, claros. temas de regeneración, o sea, de impuestos. Bueno, conseguimos algunas cositas que conseguimos, pero sí es cierto que a los pocos meses ya se visualizó totalmente un Juan Marín con un perfil muy bajo, en el que se creía que era parte del gobierno, no que era oposición, ¿no? Y en vez de fiscalizar lo que hacía el gobierno, pues se ponía de perfil, ¿no? Los periodistas llamaban cuando había una sesión de control a Susana Díaz, cuando le tocaba a Juan Marín intervenir, el descansito, ¿no?, porque no hacía nada. Y después es cierto que nosotros tuvimos que forzar a Juan Marín para que dijese, se comprometiese a que no iba a volver a pactar con Susana Díaz, algo que él no quería. Es decir, de hecho no lo voy a contar, pero bueno, lo podíais preguntar los periodistas a la propia Susana Díaz o a Jiménez Barrios, de esa misma semana, cuando Juan Marín le forzamos a que diga en un acto en Sevilla
vamos, un restaurante allí de la calle Betis, en un acto que hicimos, que dijo que se comprometía y que daba su palabra, que no iba a hacer presidenta Susana Díaz, qué conversación telefónica tienen ellos y qué comida tienen ellos y qué le dice Juan Marín sobre sus palabras. Y ahí lo dejo. Es decir, yo Pues las cosas de los demás que las cuenten ellos. Pero lo vamos a dejar ahí para que salga después de pero 8 periodistas años. lo podéis preguntar. Y esa segunda parte en la que con 21 diputados se convierte ya, sí, en vicepresidente, a ti ya te toca un poco viendo cómo se desgaja, por así decirlo, el partido. Venimos poco a poco viendo esa, quizás por el poder que se va adquiriendo, la gente empieza a tener movimientos, ¿no? Y para cerrar un poco este capítulo andaluz, Juan Marín se convierte en hombre de confianza de Juanma Moreno. Sin embargo, yo no sé quién finalmente es el triunfador al cabo de los 3 años. Yo creo que Juanma consigue, por así decir, lo que históricamente el Partido Socialista había conseguido en Andalucía, que era fagocitar todo lo que estaba a su izquierda, ¿no? Y en este caso, Juanma consigue fagocitar lo que estaba a su izquierda, ¿no? Quizás por ese perfil bajo, Fran. Sí, bueno, sí, básicamente lo que... Porque eran dos gobiernos en uno. Eso sí está claro. Yo como Sí. además sabes perfectamente. Ciudadanos tenía muy buenas consejerías de gobierno Y nadie entraba. nadie entraba, donde se podía gestionar muy bien y muy libremente lo que Ciudadanos quería, pero sí es verdad que ahí chocamos, acabó con la mediocridad de Juan Marín, ¿no? Y con los cargos que él había colocado en las consejerías, porque no había sí, preparación técnica en muchas de ellas. ahí se le dio total libertad en su área de poner a quien él considerara, en su gabinete, en vicepresidencia, de delegados, coordinadores, es decir, ahí puso, y sí es verdad que puso mucha gente sin experiencia en áreas de gestión muy importantes. Pero el tema no es eso, porque al final, oye, la gente aunque no tenga experiencia o tiene acá poca experiencia, después le das un cargo y sabe responder muy bien, ¿no? Y sabe gestionarlo muy bien, simplemente que aún no habían tenido la oportunidad para demostrarlo. Pero sí es cierto que yo me centro más en Juan, porque él lo que hace realmente es entregar Ciudadanos al Partido Popular de Andalucía, es decir, con su inacción, él no hace labor interna de partido, de hecho, él se olvida del partido internamente. Cargos de Ciudadanos, entonces, yo tengo el teléfono, muchos de estos que ahora a mí me insultan, y yo tengo el teléfono lleno de mensajes de ellos, hasta algunos que son altos dirigentes de Andalucía, que estos son cosas que lo explico en el libro, porque lo que he dicho, que a mí no me gusta hablar ni detallar los temas personales de la gente, porque no es cuestión de hundir la vida a nadie. Pero tengo mensajes de cómo planificaban que le cargase a Juan Marín, porque estaban ellos, desde el punto de vista, cargándose Ciudadanos en Andalucía, porque no hacía labor de partido interna, no intentaba dinamizar a las bases, ¿no? Y que lo que hablaba él siempre era de Juanma. Entonces, a mí me llega que ya en diciembre del 2020, es cuando Juan Marín cierra un acuerdo con el Partido Popular para él acabar pasándose al Partido Popular en un desayuno que hay en Málaga, que es cuando ahí se cierra toda la operación. Por eso yo, cuando Inés y su equipo pactan con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y yo decido dejar Ciudadanos y irme al PP, en Andalucía, Juan Marín y su gente entran como un elefante en una cacharrería insultándome, con titulares en prensa, vamos, porque les había chungado el plan, vamos, el plan que tenían se les había fastidiado con mi entrada en Génova. Fíjate hasta dónde llegan, porque ellos pensaban que yo a lo mejor los iba a vetar su entrada al PP. Si yo lo que quiero es lo que quería es que el PP cogiera fuerza, fuese un partido más fuerte para poder ganar ganarle espacio al centro, ¿no? Que estaba un poquito olvidado, por así decirlo. Claro, ¿no? Cuando yo me voy al Partido Popular está, si no recuerdo mal, en un 25%, 25% de voto, Ciudadanos está en un 7% de voto, y está hablando de Ciudadanos de tener 1,5 millones de votos, es decir, que... Y el PSOE estaba primero en las encuestas con un 30% de voto. Cuando yo me voy al Partido Popular, se revierte la situación. El Partido Popular de Casado sube al 30%, también beneficia en las elecciones de Madrid, ganando Díaz Ayuso. Ciudadanos se hunde por debajo del 2% y el PSOE ya baja y se queda en el 25% de votos. Es decir, que la estrategia de
ganar a Sánchez y visualizar que hay alternativa a Sánchez, después de ganar a Sánchez, funciona, que es lo que yo quiero. Yo, por amor a España, quiero que Sánchez y Podemos pues no gobiernen el país. Entonces, ellos entran como un referéndum insultándome porque ellos tenían cerrado desde diciembre del 2020, estamos hablando un año después de las elecciones, un año y poco después de las elecciones, ya pasarse al Partido Popular. De hecho, Juan Marín, la noche electoral del 10 de noviembre del 2019, cuando Ciudadanos pasa y se queda con 10 diputados nacionales, aquella noche, que lo explico también en el libro, sí. Juan Marín estaba eufórico. Sí, lo de las pizzas y el partido del Betis, ¿no? Sí, estaba eufórico, era en plan... Claro, porque él estaba ya con su claro, mente... porque decía, con la caída de esto, ya podemos... Primero él quería ser el secretario general de Ciudadanos, él ya puede coger posiciones y esto, es decir, todo esto que explico, todo esto está documentado, es decir, hasta las reuniones en diciembre, sí. De hecho, se firma un documento de no agresión entre Partido Popular de Andalucía y Ciudadanos de Andalucía, en el que hay un acuerdo en que no haya trasvase de gente de Ciudadanos al PP y del PP a Ciudadanos. Un documento que no tenía ninguna validez porque tú no puedes prohibirle, es un derecho constitucional, vamos, tú no puedes prohibirle a ningún español qué es lo que tiene que hacer con su vida, si quiere irse a un partido o si quiere irse o quiere volver. Es verdad que en ese pacto de no agresión, Francia, es cierto que al menos las consejerías se respetó, es decir, el PP no entraba en ninguna consejería de Ciudadanos y Ciudadanos entraba en decisiones de... Eso se hizo por el acuerdo que tenía Juan Marín, y lo hizo forzado Juan Marín, porque él quería irse al Partido Popular. Él sabía que iba a tener difícil o volver a ganar unas elecciones internas en Ciudadanos en Andalucía, si seguía todo igual, y por tanto le quedaba solo la vía del Partido Popular, porque Juan Marín fuera de la política no tiene nada. Bueno, se ha demostrado, ¿no?, que ha tenido que ir pidiendo un plato de lentejas para poder seguir, porque no, la empresa privada no había conseguido nada, ¿no? Entonces, él dijo, joder, ahora con esto, ¿en qué situación me encuentro? Al final él está dentro de la orbe, ¿no?, por así decirlo, del Partido Popular. Sin embargo, tú que tejes muy buena relación con Pablo Casado y con Teodoro García Gea, no sé si eso te provocó algún choque con Juanma Moreno, que venía del sector de Soraya. No, yo la verdad es que nunca he tenido, el año que estuve en Génova, yo no tuve ningún encontronazo, ni diferencia, ningún conflicto con ningún dirigente del Partido Popular de ningún sitio de España. Más que nada porque yo era un trabajador, un asesor, estaba echando una mano. Cuando yo tenía que hacer alguna gestión en algún territorio, alguna reunión, lo hacía como un trabajador. Es decir, yo no he sido dirigente del Partido Popular, ni he estado en ningún comité de estrategia. La relación con Juanma siempre fue muy cordial y sigue siéndolo. Sí, bueno, mi interlocutor ha sido siempre Elías Bendodo, era la persona con la que yo hablaba y mantenía relación cuando él necesitaba cualquier cosa de mí o yo de él, pues vamos, la cordialidad interna de que hay siempre dentro de un partido, porque sí es verdad que yo con Elías Bendodo tenía relación ya anterior del año 2015, ¿no? Ya de haber negociado algunos gobiernos en algunos sitios de Andalucía, es decir, que ya la relación venía de antes, y ya en 2019 tuvimos más, yo como Ciudadanos y él como Partido Popular, para cerrar algunos gobiernos en algunos sitios de la comunidad. Para ir cerrando, quiero preguntarte por dos nombres. En primer lugar, por Pedro Sánchez y el segundo por Inés Arrimadas. No sé si lo de Inés Arrimadas se acerca más a lo que has explicado un poco de Juan Marín, porque tú además la promocionas y fuiste un fiel defensor de ella, y actualmente te encuentras un poquito decepcionado por el giro que está, al menos lo que tú dejas ver dejas entrar en el libro, ese giro, ese pacto encubierto, bueno, y algunos de ellos, algunos pactos en el Congreso de los Diputados, con el Partido Socialista y la famosa banda, ¿no?, de Sánchez, ¿no?, de que hablaba Albert Rivera. Vamos con Pedro Sánchez. 30 segundos. Tienes que hacer un diagnóstico o un análisis de Pedro Sánchez, ¿qué dirías de él? Bueno, pues algunos que lo conocemos bien. Yo, para mí, desde mi punto de vista, tiene un perfil de sociópata, que le da igual a quien tenga que pisar por tal de mantenerse en la Moncloa, y lo hemos visto, ¿no? Le ha dado igual entregar España a aquellos que quieren romper España por tal de mantenerse en el sillón. Por eso algunos dejamos Ciudadanos cuando Ciudadanos se convirtió en un partido que apoyaba a Sánchez y a Pablo Iglesias, y nos fuimos al Partido Popular a trabajar sin ningún cargo político, porque yo quiero a España y por amor a España quiero ganar a Sánchez y no quiero que Sánchez siga gobernando España. Y ahora vamos con Inés Arrimadas.
esa joven que se une al equipo, justo cuando la corriente, ¿no?, empieza a favorecer, ¿no?, a la formación naranja. ¿Qué ocurre con Inés para que la situación se encuentre en un punto de no retorno prácticamente? Bueno, no voy a entrar tampoco en su vida personal y temas personales, pero sí es verdad que hay un cambio, ¿no? Hay en ella en cuanto en septiembre del 2015 ella adquiere la dirección del partido en Cataluña, ¿no? Se pone como número 1, líder de la oposición, y ahí comienza a hacer unos virajes estratégicos, que es legítimo. Oye, nosotros teníamos una estrategia de relación nacional, ella quería otra, finalmente desde la dirección nacional imponemos la nuestra, se demuestra que es la correcta, en tanto en cuanto se demuestra que ganamos las elecciones en Cataluña con la estrategia nuestra. Y después Inés, cuando se hace con la dirección del partido a nivel nacional y con la estrategia que ella quería siempre hacer en Cataluña, pasa a Ciudadanos de ganar las elecciones con 36 diputados en el año 2017 a quedarse solo con 6 y ser la penúltima fuerza política con la estrategia de Inés. Por tanto, algo de acierto fue lo que hicimos nuestra estrategia. Yo Inés es una persona a la que he tenido mucho cariño, es decir, entró en la dirección nacional del partido de mi mano, yo la promocioné para que fuese la candidatura, explico con detalle los días, las fechas y todo Sí. en mi libro, absolutamente todo. A mí me gustaría creer que no fue ella realmente la que orquestó todo en contra mía, ¿no? También dicen que en contra de Albert. Me gustaría pensar que no, que se dejó llevar por su entorno, por la gente de su alrededor, pero la realidad es que Inés cambia, ¿no? Esa Inés que yo conocí, defendí y protegí, ¿no? Esa chica valiente, cercana, con humanidad, humilde, se vuelve una persona soberbia, chulesca, prepotente, es decir, cambia, ¿no? Radicalmente de la noche a la mañana, hasta que cuando se da con la dirección del partido, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que no sé por qué, no sé si se llena de poder, si realmente se cree que es más de lo que realmente podía ser. Pisó la moqueta en Moncloa, se vio ahí, ¿no? Porque hay veces que el poder a la gente le nubla, la vista, y bueno, eso yo lo estoy diciendo estos días. Yo no sé qué es lo que quería Inés o qué buscaba Inés cuando negocia con Moncloa las mociones de censura en contra de Díaz Ayuso, en contra de López Mira en la región de Murcia, en contra de Almeida en Madrid, en contra de Ballesta, el alcalde de Murcia, que lo consigue. A Ballesta lo quita de alcalde de Murcia pactando con PSOE y con Podemos. Yo no sé qué es lo que tiene en contra de ellos, porque Ciudadanos no nació para gobernar con el Partido Comunista de Pablo Iglesias y para gobernar con el sanchismo. Porque una cosa es el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y otra cosa es lo que es ahora el PSOE, que es el PS, el Partido Sanchista. Entonces yo no entiendo qué es lo que ella le ha pasado por la cabeza, le pasaba por la cabeza, para querer entregar más poder y entregarle más fuerza institucional a Pedro Sánchez. Y además, en una época de pandemia, cuando precisamente era el gobierno de la Comunidad de Madrid con Díaz Ayuso y la región de Murcia con López Miras, que más estaban sacándole los colores a Pedro Sánchez y estaban demostrando y visualizando las incoherencias y los atropellos que estaban dando el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias en aquellos. Entonces, ahora me llega y parece ser que como Inés se ve que Ciudadanos va a desaparecer y no va a conseguir acta, que está negociando con el Partido Popular un cargo del Partido Popular, o bien sea como diputado nacional por Cádiz o en un hipotético gobierno de Núñez Feijóo, algo también surrealista, ¿no? La persona que más ha traicionado desde el punto de vista a España y que más ha traicionado al Partido Popular con esas mociones de censura, pues que ahora le esté pidiendo cobijo al Partido Popular cuando ella está dejándolo, bueno, los mismos titulares que dejó Juan Marín en su día, ¿no? Tú entras y ves a Juan Marín dando su palabra de que él nunca se va a ir al PP y que de Ciudadanos irá a su casa, ¿no? Y dando lecciones morales. Y al final todo el mundo, a todo el mundo. Y, donde dije digo Diego. Bueno, ¿no? Juan Marín, Marta Bosquet y un listado del equipo de Juan Marín que todos iban diciendo lo mismo, y en cuanto se quedaron sin escaño, fueron a pedir un escaño rápidamente o un puesto al Sin Partido embargo, Popular. Es decir, que algunos nos fuimos. Sigue esperando un café de ella, ¿no? De Inés Arrimada, ¿no? Sigue esperando ese café, ¿no? Sí, ella me dijo que nos teníamos que, yo le dije cuando quisiera, pues nos lo tomábamos y le... ¿No habéis coincidido todavía? Y le enseñé, no, nada de nada.
Le enseñaba todo. Voy a tener que organizar yo ese café, porque yo, todo como había ido, al pero menos no, para limar las perezas, ¿no? Digo, para... No, yo no le guardo rencor a nadie, ¿eh? Es decir, yo no le guardo ningún No, no es rencor. rencor, Fran. Cuando hablo de Sí, por que yo qué le... ese giro, no, porque tú te quedes. Sin embargo, Fran, te pueden decir que tú también traicionaste al partido yéndote al Partido Popular. Es verdad que tú explicas en el libro que y bueno, pero es que tú también hiciste lo mismo, pero al contrario, tú te fuiste al Partido Popular. Es la, Cuando es la hay un crítica. punto diferencial muy importante. Y yo creo que fue Churchill, ¿no? El que dijo, algunos tenemos que cambiar de partido para no cambiar de principios. Yo podía haberme quedado con mi acta en el Senado, ¿no? Siendo Si no senador, escrito, por ejemplo, ¿no? votando a favor de todo lo que Ciudadanos dijese, a pesar de estar en contra. Oye, que hay que apoyar a Sánchez y Podemos. Voto a favor. Que hay que defender la gestión del gobierno de la tribuna del Senado. Venga, pues defiendo la gestión del gobierno de la tribuna del Senado. Que hay gente que la ha hecho, en Ciudadanos. Gente, yo me agarro a la silla, estoy aquí con mi cargo, yo no quiero dejar mi cargo. Y Que al lo que me final diga es el lo de la partido, vieja hago. política, ¿no? La vieja política, ¿no? Exacto. O hacerlo que yo creo que es lo que es realmente más honesto, ¿eh? Que la honestidad en política es difícil de encontrar, pero yo creo que lo que hice fue un ejemplo de honestidad. Yo no comparto el giro estratégico y el giro ideológico de mi partido, de Ciudadanos. Yo tengo una línea roja y es que yo no quiero un gobierno con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en España. Por tanto, yo no puedo apoyar ese gobierno ni puedo apoyar la gestión de ese gobierno. Por tanto, yo que represento a Ciudadanos como senador, tenía las dos opciones. Uno, o tragarme mis valores y mis principios y, por tanto, vender mis valores y mis principios, o fiel a mis valores y principios, dejar mi acta en el Senado, que fue lo que hice, e irme a trabajar, no a un cargo político, como han hecho lo que están pidiendo ahora, han hecho Sino algunos como están pidiendo asesor esto, sino de como Pablo Casado. trabajador. Como yo era un trabajador, un currela, más para ayudar a ganar a Sánchez y Pablo Iglesias. Es decir, yo la política yo no la veo como una herramienta, un instrumento para uno vivir. Yo la política la he visto siempre como un instrumento, una herramienta para como ayudar al país y como servicio a los españoles. Pues y mi mi servicio a los pregunta. españoles es, y ha sido, y ahí está, los hechos, en que cuando yo me voy al Partido Popular a ayudar a reunificar el centro-derecha en España para hacer un Partido Popular fuerte y que el Partido Popular sea alternativa real de gobierno a Pedro Sánchez, las encuestas suben, y no poco. Hasta tal punto que a día de hoy la dirección actual del Partido Popular está llevando a cabo esa reunificación del centro-derecha. Es decir, la estrategia de la que nosotros dijimos que había que hacer y lo que yo dije que había que hacer, a día de hoy se está haciendo. Por tanto, tan malo no seremos ni tan mal lo hicimos cuando a día de hoy todos los sondeos, y todos son todos, bueno, menos el CIS, todos son todos, dan una mayoría holgada a Partido Popular y Vox y por tanto ponen punto y final a la etapa del sanchismo. Y yo con eso es con lo que me quedo. Es decir, ahora está por mucho cargo de Ciudadanos, que dicen que son muy de Ciudadanos, pero que desde su escaño y manteniendo su escaño y manteniendo su acta en el Congreso, están negociando con el Partido Popular o algunos hasta con Vox para irse con ellos y poder Sí. tener otro acta. Yo dejé mi acta y me fui a trabajar. Creo que esa es la gran diferencia entre los que entendemos la política como un servicio a los demás o entienden la política como un modelo de vida. Y la última pregunta, Fran, el futuro. Echaste un cable, como bien has explicado, a Pablo Casado y a Teodoro. Actualmente, ¿crees que el Partido Popular te volverá a llamar para cuando llegue pronto, para este año, finales de este año, la estrategia política para llegar a Moncloa y, como bien decís, echar al sanchismo y a su banda? ¿O, o te vas a seguir, o vas a pasar a estudiar los mapas de Isobar, a las danas y el anticiclón y las borrascas, como era tu idea originaria, como tu gran vocación de meteorólogo? A ver, yo he ejercido como meteorólogo, he tenido mi programa de Ya era en televisión, Meteocat, ¿eh? En Meteocat, cierto, he cierto. estado en el Servicio Meteorológico de Cataluña también, es decir, que yo ya he ejercido, pero ahora es difícil volver a ese mundo. ¿Eh? Hay que ser realistas, pero sí es cierto que yo lo primero que hago todas las mañanas es mirar los modelos meteorológicos y yo soy socio de varias entidades meteorológicas a nivel nacional. Es decir, que yo mi vinculación con la meteorología no la he perdido nunca. Dicho esto, yo no voy a hacerle un servicio a Casado y a García Gea. Yo me voy a hacer un servicio a España. Vale. Es decir, que eso es lo que a mí me gusta que la gente entienda. Que yo no me voy al... Bueno, pues como está Casado, no.
es que España tiene un problema que se llama Pedro Sánchez. Y tú eres un tiene un problema trabajo que se llama Pedro Sánchez, hay que peón. ganar a Pedro Sánchez y hay que echarlo de Moncloa. Entonces, a mí me da igual. A mí me da igual quién esté en las peleas por el poder interno que tengan unos y otros. Y yo en política podía haber sido todo. He sido diputado en Cataluña, he sido senador, he sido diputado nacional. He negociado gobiernos autonómicos, he negociado gobiernos municipales. He hecho dimitir a imputados por corrupción política. He podido ser consejero, he podido ser ministro, he podido ser secretario de Estado. Que no he podido ser todo. Es decir, no, que mi ego, ¿no? Y de esto está más que alimentado. No sé si es por haberme criado en una casa cuartel de la Guardia Civil o por qué es, pero yo lo hago por vocación y lo hago por amor a España. Ya está. Es decir, yo quiero ganar a Sánchez. Yo no estoy en Génova, pero Génova está reunificando el centro derecha, que es lo que algunos pedíamos y queríamos hacer. ¿Te acabarán llamando? ¿Perdona? ¿Te acabarán llamando? No sé si me acabarán llamando o no, pero yo estoy contento porque se está haciendo lo que desde mi punto de vista se tenía que hacer. Entonces, como se está haciendo lo que desde mi punto de vista se tenía que hacer y las encuestas dan que vamos a conseguir ganar a Sánchez en las urnas, eso es lo importante. Vamos, para mí lo importante no es quién esté en Génova o esté en la 7ª planta, en la 4ª o en la 1ª. Lo importante es que como país, que como sociedad, vamos a ganar a Pedro Sánchez. Eso es lo importante. Lo tienes claro, ¿no? Sí, pero es que es lo que quiero. Yo por suerte no necesito tener un cargo político para vivir. Yo en su día monté empresas, trabajo y vivo muy bien con ellas, tengo nuevos proyectos de futuros que están ya en marcha, es decir, que algunos tenemos vida más allá de la política, que yo no soy Juan Marín, vamos, que tengo que ir mendigando un puesto a diferentes instituciones, que algunos tenemos, por suerte, buscamos la vida. Yo trabajando desde los 15 años, es decir, que he trabajado y he estudiado a la vez, me he sacado mi carrera, mi máster, mis títulos de especialización, es decir, que sabemos lo que es remangarse y currar, y nunca he tenido miedo a eso, por suerte, es decir, que no tengo ningún problema. Pero resumiendo, lo importante no es quién esté en un sillón, lo importante es poner punto y final a la etapa del sanchismo en España. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que parece que se está consiguiendo y que lo que queríamos refijar el centro derecha en España lo estamos haciendo. Y Ciudadanos, ¿no? Y en mi libro explico toda la historia, fue una pieza fundamental para la política española y para la historia de España, porque si algo conseguimos desde Ciudadanos, por ejemplo, que a día de hoy no haya imputados por corrupción política sentados en un escaño, eso lo consiguió Ciudadanos, que se hable que es necesario un pacto nacional por la educación y el modelo educativo que tenemos, que es necesario tener un pacto nacional, algo que no se decía, que es necesario reformar la administración y quitar grasa política, quitar gasto superfluo, que hay que reformar el Senado, que las diputaciones hay que también reorganizarlas, no suprimirlas, pero reorganizarlas. En resumen, hemos conseguido, Ciudadanos ha dejado una huella en la política española muy importante. Y lo más importante que ha dejado Ciudadanos, aparte de poner fin a 37 años de socialismo en Andalucía, que lo consiguió Ciudadanos, sino que rompimos la espiral del silencio en un sitio tan complicado como Cataluña, ganando las elecciones a los separatistas en Cataluña. Eso es un legado que hemos dejado para la historia, y lo que tenemos que hacer es aprender de ella, aprender de que cuando las cosas se hacen bien, cuando vamos unidos, España va mejor y podemos plantarle cara y ganarles a aquellos que quieren destruir nuestro país. Pues Fran, tu libro, Ciudadanos, la historia jamás contada, Editorial Península, colección Atalaya, en todas las librerías. Yo te agradezco muchísimo esta charla que hemos tenido sin tapujos y en plena libertad, que quede constancia que estas preguntas han ido fluyendo, no se ha preparado nada, esto va saliendo, evidentemente el servidor se ha leído un libro y el libro tiene muchos datos, muchas historias pues dignas, ¿no? O sea, y aquí se han puesto las más importantes. Gracias, Fran, por ser franco, por ser muy claro, por hablar sin tapujos, por no evadir ninguna pregunta y que te vaya bien la vida, que es lo más importante. Muchas gracias. Pues nada, gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa, que tendremos a Rosa Díez. Y hasta aquí puedo hablar. Vaya dos personas, Fran Hervía y Rosa Díez, que en aquellos momentos también pudieron ir juntos. Pero eso ya se lo preguntaremos a Rosa. Muchas gracias. Gracias.